Muy buenas noches, amados hermanos y amigos en el Señor. Dios le bendiga. En esta noche de día sábado 23 de agosto les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por concedernos este gran privilegio de poder en esta hora de la noche estar acompañándoles en este programa Conversando las Escrituras. Le invitamos a compartir el programa junto con sus amigos, junto con hermanos, amén, en la fe, para poder así compartir un capítulo de la palabra del Señor. Nuestro programa Conversando las Escrituras de día sábado. Estamos haciendo este programa para reemplazar el culto de hoy allá en el lugar de Trieste, así que le saludamos cordialmente. Acompáñenos en esta hora para la gloria del Señor, ya culminando la semana de la tercera semana de agosto ya, hermanos amados. Un mes que se nos ha ido rápidamente del calendario. Amén. Así que le invitamos, vamos a orar como lo hacemos siempre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, invocando también la palabra de nuestro Dios que está en el Salmo número 6. Salmo 6. Vamos a orar con este salmo en esta hora para la gloria y la alabanza del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Salmo 6 dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. En la muerte no hay memoria de ti. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Pregunta el salmista. Dios bendiga a nuestro hermano que está conectado. A él no aparece todavía el nombre. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Bien, Señor Jesucristo, amado Dios, Padre de gloria, de alabanza, te bendecimos en esta hora, te damos gracias porque tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Pedimos perdón por nuestras faltas, debilidades y flaquezas, y te rogamos, amado Dios, acompáñanos en este día, sé propicio a nuestra alma, sé propicio a nuestro hermano que está conectado, a los hermanos que están pasando pruebas, dificultades, enfermedades, Señor amado, que puedan, Señor, recibir fuerza en este día para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas que en ti esperan y en ti aguardan para la gloria y honra de su nombre. Guíanos, Señor, a través del poder de tu palabra, Señor amado, y que podamos llegar a muchos, que muchos sean los que se conectan en este día y puedan también alcanzar así la bondad y la misericordia que no viene de los hombres, sino que viene de usted. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. En nuestro hermano Jairo escribe: el Señor le bendiga, mi querido hermano, la paz del Señor sea con usted. Gracias, hermano amado, Dios le bendiga. Y así comenzamos el recorrido por el capítulo 22 del libro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Abra su Biblia en esta hora. Vamos a examinar la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la mañana estuvimos con el capítulo 21 y hoy por la tarde ya comenzamos con el capítulo número 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Estos son los primeros 6 versículos, ¿cierto?, de la
traición de Judas al Señor. No hay nada de sorpresa en esto. Esto estaba escrito, que alguien debía entregar al Señor por 30 piezas de plata, tal como lo comunica el Antiguo Testamento, ¿verdad? Toma cumplimiento en Judas. Judas el traidor, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle importante, dice que Satanás entró en Judas y lo llevó, ¿cierto?, a cometer esta traición. Y es penoso porque la Escritura a nosotros nos advierte hoy día y dice, no deis lugar al diablo, ¿amén? Más bien resistirlo, o sea, el hombre no resistió en la tentación de entregar al Señor, ¿verdad? Y con ello, ¿cierto?, ganar un dinerito extra, amén, para su bolsillo. Y convino con los sacerdotes el poder así, de esta manera, entregar al Señor Jesús. Bueno, todos conocemos el relato de la noche que fue entregado al Señor, ¿cierto? El Señor declara esto, que uno le iba a entregar, le iba a traicionar. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra del lugar de la República Argentina. Amén. Dios le bendiga, hermana María. Dios bendiga a su esposo, mi hermano Daniel. Gracias por estar con nosotros en este programa de día sábado. Un programa especial, puesto que no tuvimos culto el día de hoy, pero la Escritura nos enseña que hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Entonces, este tiempo hay que aprovecharlo, hermanos amados, y poder así, bueno, estudiar un poco las Escrituras en conjunto, ¿verdad? Y así poder ir aprendiendo cada día más de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga y bendiga a todos los hermanos que se están conectando el día de hoy, ya que están empezando a conectarse por las redes de internet. Así que muchas bendiciones para usted y para todos los que están en conexión. Bien, capítulo 22. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes, también se agregó a al culto, a la conversación. Conversemos un poco la Escritura y aprendamos del Señor y Salvador Jesucristo. Bien, estoy invitando a algunos acá para que también ingresen a esta conexión. Bien, vamos. Como decía, los primeros 6 versículos nos narran de la traición de Judas y cómo Judas convino, ¿cierto?, con los sacerdotes y entrega al Señor por, no dice la cantidad acá, dice por dinero, pero en otro lugar sí sale que fue vendido por 30 piezas de plata. Luego dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿ya? Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta donde entrare. Seguirle hasta donde él entrare, ¿verdad? Dice, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías Ahumada. Dios le bendiga, hermana Magdalena. Bien, esto se celebraba la Pascua, y la Pascua no es, hermanos amados, la que nosotros conocemos, ¿verdad? En cuanto a esa Pascua que celebra el mundo, que es la famosa Navidad, que se simula, ¿cierto?, celebrar el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Pero no es tan así, es un engaño disfrazado que los hombres han inventado, ¿cierto?, para así, yo digo, para calmar un poco sus conciencias. Pero bueno, no era esa Pascua. La Pascua que celebraban los judíos es aquella que, gracias,
eh, se mataba un cordero, se celebraba, se comía el cordero. Esa celebración, perdóname que me eché un líquido y me pica un poco la cara. Eh, esa celebración que se instituyó estando allá en esclavitud, una noche antes de entrar a la libertad. ¿Mm? Se comía un cordero, ¿cierto? La sangre del cordero pintaba los dinteles de la puerta, entonces ¿cuánto se llama? El ángel de la muerte pasaba y daba muerte a los primogénitos si es que la sangre no estaba ahí. ¿Mm? Esa es como un adelanto, ¿cierto?, a lo que iba a venir. ¿Mm? Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina Medina. Dios le bendiga. Poco a poco nuestros hermanos se están conectando. Esperamos que el programa sea, hermanos, instructivo y también edificativo. Entonces, los judíos tenían la obligación de celebrar la Pascua todos los años. Todos los años. ¿Mm? Todos los años, en la fecha que convenieron, ¿verdad?, que convino el Señor con ellos, se celebraba. Los judíos venían de diferentes países, hermanos amados. Viajaban mucho tiempo. En aquellos tiempos no habían aviones, no habían barcos, como los que tenemos ahora. No habían helicópteros, así que por tanto los viajes eran largos. De un lugar a otro eran extremadamente largos. Así que imagínense, se tomaban un buen tiempo en venir y poder llegar justamente para la celebración, porque para los judíos era un hito histórico. Fueron liberados de la mano de Faraón, fueron liberados de la muerte, fueron liberados de la esclavitud, ¿verdad? Un hito histórico en el cual, ¿cierto?, ellos tenían que recordarlo todos los años. Donde estuviesen, ellos venían. ¿Mm? Voy a hacer un poco la comparación con la cena del Señor. ¿Mm? Y quizás tal vez no se ha enseñado esto con respecto a la cena. Muchas veces en los lugares de reunión se celebra la cena, la Santa Cena, que le llaman mucho, pero no se celebra con el ímpetu, ¿verdad?, y la dedicación que Israel celebraba la Pascua. No. Hay hermanos que no cenan, hay hermanos que no van al culto, hay hermanos que están atados en pleito, en pecado, en contienda entre hermanos, y eso le impide, ¿cuánto se llama? Cenar. Entonces se ven enajenados, escuche bien, enajenados en una fiesta que para la iglesia debe ser muy importante, muy, muy importante. Sentarse a la mesa del Señor, hermano, no es cualquier cosa, es recordatorio de cuando el Señor nos libró del pecado. Y aquí como el Señor, ¿cierto?, ordena a sus discípulos para celebrar esta Pascua y le dice, y fueron pues y hallaron, como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí hay un detalle, Dios bendiga a nuestra hermana Milda Torres Muñoz, Dios le bendiga del lugar de Cuba. Aquí hay un detalle importante que tenemos que rescatar. Nosotros vemos hoy día, voy a decirlo, que en la iglesia evangélica, en la gran mayoría de la iglesia evangélica, la cena se toma de pie. ¿Sí? Se toma de pie, ¿verdad? Y se hace, es casi parecido al ritual católico, con la diferencia que la fila la hacen así y la otra la hacen hacia atrás. Pero aquí hay un detalle importante, dice, escuchen, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Cómo comieron la cena? Sentado, no de pie, sentado. ¿Se fijan? Hay un detalle importante ahí, que hay que remarcarlo. Cuando llegó la hora, se sentó. Porque es una cena, es una celebración. No es un ritual, como hoy día
lamentablemente se hace en las iglesias. Es muy parecido al catolicismo romano, muy parecido. Y eso es preocupante. Nosotros venimos saliendo de ella. No podemos traer las costumbres que ellos tienen. Eso es un detalle. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Fíjense, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Algunos, si quieren hacer comentarios o alguna pregunta, hágala ahí. Esta es una conversación. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara. No quiero que esto sea un monólogo, sino que vamos a examinar, ¿no?, este libro. Y yo entiendo que usted tiene el libro abierto en el capítulo 22 de Lucas, para que vamos, ¿cierto?, haciendo, opinando y trabajando todos juntos. Amén. En el libro es como un estudio en familia, como la iglesia. Amén. Porque digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Estos relatos los podemos ver en los otros evangelios, en Mateo, en Juan, en Marcos, ¿verdad?, con respecto a la cena del Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, que hay un recordatorio. La celebración de la cena, ¿verdad?, recordando la muerte de Cristo, es una celebración. Hacer esto en memoria de mí, recordando, memorizando lo que Jesús hizo por quienes, por toda la humanidad. Mayormente la iglesia, que ha comprendido, que ha entendido, ¿amén?, el propósito. Pastor, una pregunta, ¿es bíblico comer la cena con galletas de agua? Voy a leer lo que dice la Escritura. Y tomó el pan, lo mismo que el vino. No es jugo, no es yupi. Tomó el vino. Y tomó el pan. Ahí está la respuesta. No tomó galletas, no tomó otra cosa, tomó el pan. Entonces es una celebración de pan y de vino. Dios bendiga a mi hermana María Olivia Crisóstomo Valladares. Dios le bendiga. Espero haber respondido a su pregunta, hermano Daniel Vergara. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es que el vino nos recuerda a la sangre. No es que el vino sea la sangre, como muchos indoctos a veces dicen, estoy tomando la sangre de Cristo. No, 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 no. Vuelvo a decir, es un recordatorio. Aquí no existe la transutación. Que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre, como lo hace la Iglesia Católica. No, no es así. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús advierte, el que me entrega está conmigo, ¿dónde? En la mesa. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay, escuche bien, y hay sin H, y más encima con signo de exclamación. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. No le esperaba un buen fin a Judas. ¿Se prestó para eso? Sí. Yo creo que Judas nunca estuvo interesado en las cosas que Cristo enseñó. Por ahí uno de los apóstoles dice que era ladrón, que sustraía, ¿cierto?, de la ofrenda. Permítame un segundito. Órale.
Entonces, yo creo que Judas jamás estuvo involucrado con lo del Señor. Como muchos hoy día asisten a los cultos, pero no se han involucrado en las cosas de Dios. Yo encendía la... Se estaba muriendo el gacha de la estufa. Así Judas también, y aquí lo declara el Señor. Dice, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y advierte, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Porque estaba determinado, ¿qué cosa? Que Cristo tenía que morir. Dice Daniel Vergara, dice, gracias pastor, un creyente entonces no puede comer esa cena con galletas. Se puede negar a hacerlo o no hacerlo. ¿Correcto? O sea, yo creo que la cena debe hacerse tal cual el Señor la instituyó, de esa manera. No creo que los judíos, por ejemplo, en la Pascua comían cerdo, por decirlo así, o carne de gallina, carne de pato. Era un cordero y el cordero tiene que ser sacrificado y ser comido. Mi hermano Alvido Torres de Cuba nos dice, pastor, ¿los niños igual toman la cena del Señor? ¿Existe una edad límite para ello? Voy a responderle por la Escritura, porque la Escritura... Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Vergara. Vamos al capítulo 11, que es lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Dios bendiga a nuestra hermana María Sobarzo también, que está presente. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Un niño no tiene discernimiento. Los que cenan tienen que tener discernimiento. Amén. Aquí es claro la escritura, hermana Osmilda. La cena se come con discernimiento, sabiendo lo que se está comiendo. Bendiciones, mi pastor José Manuel. Gracias, mi hermana María. Dice luego, entonces, espero que tu pregunta haya sido respondida, hermana Osmilda Torres. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí si quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Qué cosa? El que lo iba a entregar. En otro evangelio, en otro relato dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Preguntaban unos a otros. Y Pedro le hace seña a Juan, aquel que se recostaba en el pecho, Juan el amado, el del Apocalipsis, para que le diga a quién. Y la única señal que da el Señor dice, el que mete conmigo la mano en el plato, ¿verdad? El que moja el pan en el plato, ese. Pero los apóstoles o los discípulos entonces no entendieron, hermano, no. No, porque imagínense, hubieran entendido, se hubiera producido. Por eso es que cuando Judas sale, cuando Jesús le dice lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ellos pensaron que lo había mandado a comprar algo, porque como era el tesorero, tenía la plata, pensaron que Jesús le había dicho que comprase algo. Entonces, no se dieron cuenta, no. No porque, a ver, si se hubieran dado cuenta, ¿qué hubiera sucedido? Humanamente hablando. Habría agarrado Judas entre todos, por mano. No, no, los discípulos estaban viviendo un tiempo de una hora, hermano, muy, a ver, ¿cómo expresarla? Una hora como de oscuridad. Además que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos para darle, ¿cierto?, la claridad, el entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que tiene esa función. O sea, es Cristo mismo, pero como Espíritu, ¿cierto?, operando en los hijos de Dios. Porque solamente los hijos reciben el Espíritu Santo. Entonces, espero haber respondido esa pregunta, hermano. Hubo también entre ellos una disputa, mire, escuche, sobre quién de ellos sería el mayor, que me encanta. En mi iglesia toman la cena hasta los niños muy pequeños, hasta mi nieto. Lo hace, muchas gracias. Bueno, el pastor ahí es el que tiene que
hermana, responder por ese asunto, porque de verdad que hay iglesias que se cenan con jugo Yupi, bueno, un jugo de una marca de acá de Chile, pero para quien no conoce, con jugo de estos ¿cuánto se llama? De estos que venden por sobre. Otros el vino lo hierven, le sacan alcohol. Entonces, hay muchos tipos, o sea, pero la escritura a mí me dice vino. Ahora, claramente, si tenemos discernimiento, no nos vamos a emborrachar con el vino, por hermano. Vamos a absorber en la copa, ¿cierto? Pero no es para emborracharse. Por eso que Pablo después, vamos un tiempo más cuando estudiemos el libro de los Corintios, vamos a ver cómo Pablo reprocha, ¿cierto? Que algunos se emborrachaban, otros quedan con hambre. La cena que hacían era muy dispareja y muy mundana. Por eso que Pablo en Corintios, en 1 Corintios, hace un ordenamiento doctrinal de, de todo lo que se hace con respecto al culto en la iglesia. Yo no sé por qué no han tomado esa regla o esa medida para hacer los cultos hoy día. Si los cultos se hacen, ni siquiera a veces están cuadrados con la escritura. Y muchas cosas que están descuadradas con la escritura. Porque se hacen emocionalmente, no consultando la escritura. En el caso de mi hermana que dice que ahí hasta los niños toman, ¿cierto? Niños tomando vino. No lo dice la escritura. ¿Mm? Hay que tener discernimiento. No hay que meterle juicio a la iglesia con respecto a eso. ¿Mm? Entonces hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Esto es de hombre, ¿se fijan? Como lo que pasa hoy día entre los ministros. Peleas, ¿cierto? Que en los cuales cuál tiene más alma, quién tiene la iglesia más grande, ¿ah? Quién habla más bonito. Acá también la hubo. Pero estos hombres todavía no tenían el Espíritu Santo. Ojo. Hay muchos que dicen tener el Espíritu Santo y infringen, ¿cierto? Esto que nos va a enseñar el Señor a continuación. Pero él les dijo, escuche, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Servidores. Hay algunos que dicen que el vino es un líquido leudado, descompuesto, que tiene que ser como el pan sin levadura. Bueno, por eso digo, eso queda a criterio de cada uno. Jesús usó el vino de aquella época. Y acuérdense que el vino de aquella época, cuando Jesús convierte el agua en vino, también emborrachaba. El tema es no emborracharse. No me voy a tomar toda la copa y después me voy a decir que me la lleno. No, pues, hermano, no. Hay un criterio. ¿O usted cree que los discípulos se emborracharon en la noche? No. El vino es vino. Ese es el vino. ¿Mm? Ya. Entonces, aquí está la disputa, ¿cierto? ¿Quién sería el mayor? Porque al hombre siempre le gusta que le sirva, no le gusta servir. Por eso que Jesús nos dio ejemplo en todo, hermano. Me gusta el relato que tiene Juan con respecto al lavamiento de pies, por ejemplo. Cuando dice que Jesús, sabiendo todas las cosas, tomó el librillo con agua, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies a todos los discípulos. Sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que todos los demás iban a arrancar cuando lo tomaran preso. Pero aún así, le lavó los pies. ¿Qué es lo que significa esto? Muchos lo han convertido en un ritual de lavamiento de pies en la iglesia. Ahora ya no se lavan los pies en la iglesia. Lo han convertido en un ritual que es más fácil que servir. Que yo sirva al hermano es más fácil que en un culto, ¿cierto? Hagamos un lavamiento de pies, yo le lavo los pies al hermano tanto y el hermano tanto me lava los pies a mí. Pero eso es un ritual. Aquí está hablando de una constante, con respecto al servicio. ¿Mm? Vamos a seguir leyendo. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa
o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Yo senté en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Si había algo claro, ¿cierto? Y es lo que Jesús le dice. Primeramente que ellos tienen que retraerse de esto que es la ambición de poder, la ambición de mandar. ¿Por qué han ocurrido tantas cosas en las iglesias, por ejemplo? Con respecto a los abusos de los pastores en la parte económica y por qué no decirlo en la parte espiritual. Porque el pastor gobierna solo en una iglesia, nadie más lo manda. Pero la escritura es clara, nos dice que ungieron ancianos. El gobierno de la iglesia no debe ser singular, debe ser plural. El pastor debe gobernar con los ancianos o con los diáconos, como le llaman ahora. ¿Por qué? Porque es necesario por estas mismas cosas. ¿Por qué el último periodo de la iglesia se llama la Odisea, gobierno de hombre? Porque el hombre estableció su gobierno dentro de la iglesia. A tal punto que muchos hermanos le dicen, el pastor es la cabeza de la iglesia. No, la escritura no dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y los demás somos miembros los unos de los otros. Cuando Pedro le habla a los pastores, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no bajo de vosotros. Utiliza la palabra entre, ¿ya? Entre. Están a la altura. Ciertamente ellos presiden, por supuesto, tienen su ministerio y hay que reconocerlo. Pero el pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor es un miembro más con un grado honroso y con una responsabilidad que Dios se la dio y que tiene que cumplirla de acuerdo a la escritura. Porque es importante esto, porque para solucionar los problemas de la iglesia, los problemas internos, los problemas de divisiones, los problemas de... Tienen que haber más ancianos. Si no, el que tendría que jugar sería el pastor solamente. Esto es lo que vio Jetro, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando Moisés juzgaba al pueblo desde la salida del sol hasta cuando se escondía. Al final iba a quedar. Sin embargo, ¿cierto? Fueron ungidos varios varones más, ya, para apoyar a Moisés. Porque no se puede, hermano, solo. Es muy peligroso. Un pastor puede gobernar solo una iglesia grande, por lo menos, por ejemplo, más de 50, 100 personas. Entonces, y siempre hay que tener en cuenta que somos servidores, siervos, esclavos de Jesucristo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está advirtiendo, ¿cierto?, lo que le iba a suceder. Ya con Judas ya lo hizo, ahora con Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué confirma? Lo que le había sucedido. Y ellos dijeron, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y ahí se cumple lo que dice Isaías 53. Ahora la cosa empieza a cambiar, va a ser diferente. Mientras Jesús estaba en su ministerio, era de una forma, pero ahora ya Jesús iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado, y los discípulos, ¿cierto?, tendrían que seguir con la misión. Pero él mismo promete que no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos, ¿cierto?, los llenaría con su Espíritu Santo. Y fue así, ¿verdad? Aquel día donde se celebraba Pentecostés. Y por eso que a los que meten bulla le llaman pentecostales.
pero no es la bulla que metieron, no es la bulla que se da a conocer hoy día, que los hombres empiezan a hablar, empiezan a correr, empiezan a bailar y dicen Dios se está manifestando, aquí el Espíritu Santo, otro le da corriente, no sé cómo lo hacen, pero yo no, eso no lo veo en la Escritura y lo dije en la mañana. Lo dije en la mañana, yo no, eso no lo veo en la Escritura. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Bien, entonces ellos dijeron, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. En la que el Señor le está diciendo que se provean, no como la otra vez, que fueron certos en nada, sino ahora puedan proveerse para, hermanos, la etapa que viene ahora. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. ¿Ve? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Estaban viviendo, hermanos amados, una etapa muy dura, muy oscura. ¿Cierto? Cristo le iba a ser quitado. Jesús les advirtió, ya, el por qué, ¿verdad? Tenían que esperar. Pero la etapa que ellos estaban viviendo era muy dura. Quizás muchas cosas no entendían. Cuando fueron a orar, no pudieron orar con el Señor, al contrario, se quedaron dormidos. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. A este que hace referencia, los otros evangelios lo dan con nombre y apellido, que es Pedro, ¿cierto? Que tomó la espada, le cortó la oreja a Malco, ¿ya? Y estaban dispuestos a tomar la espada para pelear. Pero Jesús hace este impedimento diciéndole, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le sanó. El Señor sanó a Malco, ¿verdad? Después que Pedro le había cortado la oreja. Porque ya no iba a ser de esta manera, como los discípulos pensaban, de una manera terrenal. No es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Ahora ya es otra etapa. ¿No tengo ninguna pregunta? No. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, fíjese. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, ¿también este estaba con él? Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esta expresión que viene a continuación en el verso 61 y 62 hay que tomarla muy, muy en cuenta. Hoy día conversábamos, ¿cierto?, del tema de la muerte. Nosotros tenemos un día determinado para morir. Y los únicos que adelantan el día de la muerte son los suicidas. Se adelantan a su día porque
lo hacen ellos, ¿no? Ya en cierto modo quieren rehuir, ¿verdad?, el problema, la dificultad, y toman decisiones drásticas contra su vida y se suicidan pensando que van a encontrar ahí la paz. Nosotros sabemos que la paz solamente se encuentra en Jesús, en nadie más. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esto solamente lo relata Lucas. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Esta expresión de amargura, de sumido, Dios bendiga a nuestro pastor Manuel León, de estar sumido en la amargura, en la tristeza, es como el escritor Lucas da a entender de qué manera sintió esa estocada a fondo Pedro. Ahora, lo dejo a la imaginación solamente, estos 3 días que Jesús estaba, por decirlo, en el sepulcro. Imagínense cómo Satanás atacó a Pedro después de haberlo negado. Y el Señor se lo advirtió: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, imagínese usted, Pedro tuvo 3 años, casi 3 años y medio con el Señor, lo niega, luego matan a Cristo, lo sepultan, e imagínese lo que pasaba por la mente de Pedro. O cómo Satanás lanzaba sus dardos, ¿cierto? Como él sabe lanzarlo, ¿verdad?, en la mente de Pedro. Por eso hay que tener cuidado. La Escritura dice que debemos someterlo a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Entonces, imagínense el dolor de Pedro, haber negado a su maestro. Ahí estaba, ¿cierto?, el momento difícil que el Señor le advierte a nuestro hermano Pedro, y dice que Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. El escarnio contra el Señor. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslos. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio te necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Estaban esperando que Cristo confesara esto, y solamente él dice que es Hijo de Dios, confirmado por ellos, por supuesto. Pero eso para ellos, esa es una prueba o una señal de que debían matar al Señor. Entonces, por eso que incurrieron, hermanos amados, en muchas faltas, y se presentaron donde el gobernador para que él le diera muerte a Jesús. Hasta en eso eran astutos. Hasta en eso eran astutos. Y así quedan ellos limpios de polvo y paja. Pero se olvidaron de que nosotros tenemos un Dios grande. Todo lo sabe. Y que un día va a pedir cuenta a todo hombre. Qué maravilloso, hermanos amados, que podamos entender esto. Agradecemos a Dios que nos da la sabiduría, el entendimiento,
para ir desglosando las escrituras, la doctrina. Debemos amar la palabra de Dios, debemos amar a Dios, a su palabra, amar al hermano, para que lleguemos pronto, hermanos, al reino de los cielos. ¿Verdad? Por eso le pido al Señor por aquellos que están ancianos, que ya están cansados, aquellos que están batallando día a día, para que la gracia del Señor les acompañe cada día. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, esperando que esté bien mi hermano Manuel. No desmaye, no claudique, siga adelante. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga en esta noche. No sé si... Aquí mi hermano de Vergara hace un comentario, dice, el diablo desnudó a Pedro espiritual, físicamente, en la prueba que el Señor Jesucristo le anticipó. Es terrible eso, hermano. Nosotros debemos cuidarnos. Satanás infructuosamente trabaja en la mente del hombre. Por eso muchos lo llevan al suicidio, como llevó al suicidio a Judas. Lo hizo sentir tan culpable que no le dio lugar para que el hombre se arrepintiera realmente y viniera al Señor. Pero como dice la Escritura, él amó el precio de su maldad. Por tanto fue entregado, ¿cierto? Como decíamos nosotros, entregado a su suerte. Fue entregado, ¿cierto? Al mal, se entregó al mal, a hacer el mal. Muchas gracias, hermanos, por la compañía. Gracias por cooperar con nosotros. Y esperamos el próximo programa, el lunes por la mañana. Lunes y martes tenemos por la mañana, hermanos amados, donde podemos seguir, ¿cierto?, con este libro para concluir ya. Estamos casi por terminar. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde en esta noche. Que tenga un buen descanso. Amén.